Muy bien. Así que ahora comenzamos oficialmente el programa de hoy. Vamos a la parte 27 de la serie Predestinado para cuestionarme la predestinación. Y estamos discutiendo el tema. Hoy es la tercera parte de este tema. Está Dios ejerciendo su soberanía maniática y compulsivamente en el universo. ¿Okay? Así es que yo me expreso, o esa es la impresión que yo tengo cuando veo cómo los que necesitan la predestinación, los calvinistas, definen la soberanía de Dios. Como ellos la definen, pues mira, a mí me parece que Dios está maniática y compulsivamente ejerciendo su soberanía, igualito que Fidel Castro en Cuba cuando estaba vivo, ejercía su soberanía maniática y compulsivamente, o sea, había que seguir a Fidel, obligado, nadie podía ir en contra de Fidel de ninguna manera. ¿Okay? Así que en la parte 27 de toda la serie, estamos hablando que ya llevamos 5 meses y pico, y estamos en la tercera parte de definir la soberanía. Si se fijan, no estoy haciendo una exposición de la doctrina de la predestinación, sino que estoy mostrando, bueno, aquí debía haber dicho, no estoy haciendo una doctrina de la soberanía, sino que estoy mostrando cómo Dios se presenta en las Escrituras ejerciendo su soberanía. Como expliqué en la parte 25, la palabra soberanía no aparece en Reina Valera y la palabra soberano solo se aplica a Dios 4 veces nada más. Si Casidoro de Reina, que era calvinista y un fiel creyente del decreto absoluto como Calvino lo propuso, no encontró pasajes para poder utilizar la palabra soberanía en la traducción. ¿Cómo es que los calvinistas quieren que veamos soberanía y soberanía dentro del concepto del decreto en cada texto en donde Dios muestra su omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia? ¿Okay? O sea, yo en realidad estoy ahora definiendo, fíjense que hemos estado definiciones, y estuvimos viendo cómo Agustín definió la predestinación, cómo construyó su doctrina, cómo Lutero, Zwinglio, ¿ok? Como Calvino, ¿okay? Cómo ellos construyeron sus definiciones para estructurar la doctrina de la predestinación. ¿Okay? ¿Cuál es el problema? Después vimos a Berkhoff, lo mismo, cómo él va construyendo sus definiciones. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que cuando venimos ahora a la soberanía, aunque yo he venido ya mostrando cómo Dios manifiesta su soberanía en la Escritura, pues ahora que sí estamos entrando lleno, ustedes se dan cuenta que no estoy hablando de soberanía, sino que estoy viendo cómo ellos utilizan esos textos y por qué esos textos no prueban que Dios está ejerciendo su soberanía como el decreto absoluto que vimos en Berkhoff nos quieren que veamos a Dios. ¿Okay? Así que Casidoro de Reina no pudo encontrar un texto, o sea, para los que son nuevos, para los que no saben quién fue Casidoro de Reina, pues Casidoro de Reina fue el primero que traduce la Biblia al castellano, al español. Y por eso es que nuestras Biblias se llaman Reina Valera. Y yo uso la versión 60, es mi favorita. ¿Perfecta? No, no es perfecta. Ninguna traducción es perfecta. Pero sí, Reina Valera es una de las mejores traducciones que se han hecho. Es mucho mejor, supera a King James en muchos aspectos. Y obviamente supera por todo todas las modernas versiones populares que quieren ayudarte a entender la Biblia. No. ¿Tú quieres ayudarte a entender la palabra? Te compras una concordancia, te compras un buen diccionario, ¿entienden? Inglés, de español a español, ¿ok? Y con esas dos cositas, tú vas a empezar a entender la Biblia muy bien, muy bien. No te la tienen que poner en puertorriqueño, ni te tienen que poner la Biblia en rap para que la entiendas, ¿ok? Eso son changuerías. Pues Casidoro de Reina no pudo encontrar un texto en donde pudiera utilizar la palabra castellana soberanía, porque las escrituras no describen a Dios ejerciendo su soberanía en cada momento y en cada lugar de la creación. No aparece, no se da la ocasión.
porque eso es lo que Calvino propone. Fíjense que la predestinación, Lutero tiene una predestinación modificada a los ojos de Calvino, y así Zwinglio, y se me olvida otro más que estudiamos, y Calvino se pone bien radical con este asunto de la predestinación, es absoluta, nada escapa del control de Dios. Y Berkhoff entonces estructura más la parte del decreto, se inventan la doctrina del decreto, que tampoco está en la Biblia, y entonces, pues Casiodoro Reina, cuando está traduciendo, él parece que dijo contra sí, la soberanía, pero ¿dónde? Déjame buscar una ocasión donde Dios está ejerciendo su soberanía totalmente en todo momento, en todo lugar. Pues mira, no. Y por eso es que la palabra soberanía no aparece en Reina Valera. ¿Okay? Y como les expliqué en la parte 25, pueden ir al video de la parte 25, esta es la parte 27. Pues si va al video de la parte 25, yo te expreso que en 4 ocasiones nada más se va a utilizar la palabra soberano, aplicándosela a Dios, al Padre o a Cristo. Y esa misma palabra se está utilizando para otras autoridades que no son Dios. Así que la soberanía, y es lo que concluye en aquella ocasión, la soberanía no es exactamente uno de los atributos por los cuales Dios quiere que lo conozcamos en la Escritura. No. O sea, si tú comparas, Dios es amor. Si tú comparas, Dios es justo. Si tú comparas, Dios es eterno. Eso aparece en la Biblia en todas partes. No hay la menor duda sobre eso. Construir, hacer un estudio bíblico de esas cualidades de Dios, pues es sumamente fácil, porque eso está por todas partes. Pero la soberanía no, y Casiodoro de Reina no pudo espetar la palabra soberanía en su traducción. Las escrituras describen a un Dios omnipresente, pero no manifestándose en todo lugar. Ejemplo, Elí, lama sabactani. Cuando Jesús estaba en la cruz, el Dios omnipresente no se estaba manifestando allí, y Jesús se vio solo en la cruz. ¿Sí? Las escrituras nos muestran a un Dios omnisciente que sabe lo que puede pasar, pero no hace que acontezca. Y tenemos el ejemplo de Keila, que lo estudiamos hace varias secciones atrás. Tenemos la destrucción de Nínive. Dios dijo, voy a destruir a Nínive en 40 días, y Nínive no se destruyó a los 40 días. La mayoría de las promesas de la palabra no se van a cumplir necesariamente. ¿Por qué? Porque la mayoría de las promesas tienen condiciones para que se cumplan. Cuando Pablo está en la nave camino a Roma, si no nos quedamos en el bote, perecemos. Todo el mundo tiene que ir en el bote, y todo el mundo quería tirarse porque el bote estaba la cosa brava. Pues ahí el Dios omnisciente deja ver claramente que la nave no se va a hundir, pero hay que permanecer en el bote. Las escrituras describen a un Dios omnipotente, pero que limita la manifestación de su poder en ocasiones. Por ejemplo, cuando los ancianos de Israel vieron la gloria de Dios y no murieron, Éxodo 24:11. Nadie puede ver a Dios, pero ahí dice que los ancianos de Israel vieron al Dios de Israel y él no extendió su mano sobre ellos. Cuando Dios se abstuvo de destruir al pueblo en Éxodo capítulo 32, cuando el becerro de oro, Dios dijo, voy a destruir al pueblo. Después no lo destruyó, se abstuvo de destruirlo. Cuando Jesús venció al diablo con la escritura en Mateo 4, en vez de usar su poder. Cuando Dios acorta los días de la gran tribulación. ¿Ok? Dios acorta los días de la gran tribulación por amor de los escogidos. Y todos los pasajes en donde dice que Dios es un Dios lento para la ira. Ahí vemos a Dios limitando su poder, limitando su ira. Le aguanta su ira. El pasaje en donde dice que Él no retarda su venida en 2 de Pedro 2:9. Está retardando su venida. Él quiere venir y acabar con la maldad y establecer su reino. Pero Él retarda, ¿por qué? Porque espera que todos procedan al arrepentimiento. Más otros pasajes en donde explícitamente Dios retiene la manifestación de su poder. De hecho, la misericordia de Dios es la causa más mencionada por la cual Dios limita su poder
especialmente cuando va a castigar o cuando va a derramar su ira. O sea, eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Un Dios omnipresente, un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, pero que limita cuándo y dónde va a manifestarse en esas características totales, absolutas. ¿Ven? Por eso es que no solo Casiodoro de Reina no encontró dónde usar la palabra soberanía, sino que cualquiera que pretende establecer una doctrina sobre la soberanía de Dios tiene que derivarla de los otros atributos de Dios revelados en la Escritura. Es como la Trinidad. La Trinidad no se menciona en la Escritura. Se deriva de lo que la Biblia dice y enseña de la eternidad, omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia de tres personas participando exclusivamente de esas cualidades, sin dar la más mínima explicación de por qué describe a tres y no a una sola persona, cosa o ente con esas cualidades. ¿Sí? Por eso ven que no estoy enseñando o probando la soberanía, sino cómo ocurre o cómo la narra el texto, y en contraste a cómo los que necesitan la predestinación quieren que la veamos en los textos. ¿Okay? En la Trinidad, la Biblia no habla de la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero es una de las doctrinas mejor sostenidas. Es prácticamente la base de todas las teologías. ¿Por qué? Porque aunque la palabra Trinidad no aparece, aparece el hecho, el fenómeno de que hay tres que son eternos, omniscientes, omnipotentes y whatever, las tres. ¿Ok? O sea, tres comparten esas cualidades, pero son tres. Son tres. Y en su perfección operan y funcionan como una divinidad. La divinidad es una, pero tres personas la comparten. Eso es lo que derivamos de los textos, de lo que describen los textos. ¿Sí? Entonces, los que no creen en la Trinidad, pues quieren utilizar todos esos textos en donde se habla de la unidad, pero tienen un problema, que son bien poquitos esos textos contra muchos textos donde se describen a Padre, Hijo y Espíritu Santo como eternos, omnipotentes, omnipresentes, omnisapientes. Y nadie más en la Escritura goza de ese atributo y de ese rango que llamamos divinidad. ¿Sí? Esa es la situación. Y por eso la doctrina de la Trinidad es sostenida por prácticamente todo el cristianismo en todas las épocas. ¿Sí? Por eso es que yo no estoy dando un estudio bíblico clásico de la soberanía. Lo que estoy utilizando es mencionando todos los textos. Los que estuvieron conmigo el lunes pasado lo vieron. Empecé a usar varios textos. Y es como ellos interpretan esos textos para probar la soberanía según el decreto absoluto. ¿Okay? En la sección anterior, pues nos quedamos en Romanos capítulo 9, que es el capítulo que más utilizan los de la predestinación para probar que Dios tiene el control de todas las cosas. Vimos desde el verso 17 al 24 que no se está hablando de la salvación de Faraón ni de la salvación de nadie, ni tan siquiera de la salvación de nosotros en el verso 24, sino que está hablando de cómo los llamados, nosotros, somos incluidos en su plan para mostrar las riquezas de su gloria. No está hablando, me perdí cuando cojo la página, me pierdo. No está hablando de cómo Él decretó que unos se salvaran para mostrar su gloria. O sea, Romanos capítulo 9, en todos los debates, todas las discusiones con un calvinista, te sacan Romanos 9, tres textos en particular de Romanos 9. Y yo comencé el lunes pasado utilizando el caso de Faraón. Porque estamos hablando del endurecimiento de Faraón, ¿no? Pues entonces, pues espérate, vamos para allá. Y empezamos a examinar el caso de Faraón. ¿Y qué fue lo que vimos con el caso de Faraón? ¿Qué fue lo que vimos en el caso de Faraón?
Está hablando del endurecimiento de Faraón y cómo Dios utilizó su endurecimiento para mostrar su poder y su gloria. Dios no estaba en ninguna manera tratando de enseñar cómo iba a ocurrir la salvación ni la redención. Eso es la Pascua. Cuando vemos la Pascua en Éxodo, pues ahí sí podemos decir Dios está ya dando un bosquejo. Está dándonos una imagen de cómo va a ocurrir la redención, derramamiento de sangre, el cordero sin mancha, etcétera, etcétera. Y esa noche salen de Egipto, etcétera, etcétera. Pero cuando está hablando del endurecimiento de Faraón, pues está hablando de eso, del endurecimiento de Faraón. No está hablando de la salvación de Faraón y de la salvación de nadie. Y entonces, pues nos quedamos del 17 al 24. Y hoy vamos a continuar ahora con el 25 y 26. Espero que tengan sus Biblias abiertas en Romanos capítulo 9 para yo no perder tiempo aquí cambiando las pantallas, ¿ok? Así que lo van a ver aquí en amarillito el texto. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. En estos dos textos tampoco está hablando de la salvación, sino de la elección sobre quién es pueblo de Dios y quién no. En Éxodo 4:22 y Deuteronomio 14:1 se le llama hijo a Israel y sabemos que eso no tiene que ver con la salvación de nadie, a menos que alegóricamente digamos que elección como hijo garantiza la salvación de alguien. Si tú alegorizas todos esos pasajes, pues chévere. Pero si tú lo buscas en su contexto, no. Está hablando de hijos como nación escogida de Dios. ¿Por qué? Porque varios pasajes hablan de hijos rebeldes. De todos esos hijos que salieron de Egipto, ¿cuántos murieron en el desierto? ¿Verdad? Les digo esto porque hijo no significa o no garantiza la salvación, por lo menos de los israelitas. En el verso 27, sí vemos que empieza a hablar de la salvación, pero no de todos, sino tan solo del remanente. Muy importante. ¿Qué dice el 27? También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Eso es del 27 al 29, Romanos 9. Los que usan a Romanos 9 para probar que Dios escogió a unos para salvación y otros para perdición, desde antes de la fundación del mundo, rápido señalan estos versos para decir que Dios escogió a quienes va a salvar en ese remanente. El único problema que tienen los que utilizan este pasaje para probar predestinación incondicional es que del 30 en adelante entra a explicar cómo, no solo el remanente, sino cómo todo el mundo se salva. ¿Qué dice el 30? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra del tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Verso del 30 al 33. Vemos aquí que cuando empieza a hablar de la salvación del remanente, no da ni la misericordia ni el endurecimiento como las causas para el que una parte se salve y otra se pierda. La justicia es por la fe y no por obra de la ley, que es el tema desde el capítulo 1. ¿Okay? Entonces, ¿por qué
desde el 17 al 29 no habla de la salvación, y desde el 30 en adelante y por todo el capítulo 10 y capítulo 11 sigue hablando de salvación. Porque lo que Pablo está explicando es por qué los judíos no se están salvando, habiendo sido electos. Eso está en el verso 6 del capítulo 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Eso está en el verso 6 del capítulo 9. ¿Bien? No está explicando la salvación. No la está explicando. Eso Pablo lo explicó desde el capítulo 1. Lo que él va a abordar aquí es por qué los judíos no se están salvando. Pablo se desvía de toda la disertación que viene haciendo desde el capítulo 1, de que el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, para explicar por qué el que los judíos no se estén salvando no significa que la palabra de Dios haya fallado. El tema del capítulo 9 no es establecer que la salvación es por decreto, sino como alguien elegido para recibir la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, los patriarcas y por quienes vino Cristo, verso del 4 al 5. Y el 11:29 que dice que los dones de Dios son irrevocables. Pablo va a explicar por qué ellos no alcanzaron la justicia, como dice en el verso 31. Si tú lees la carta a los romanos, que es larguísimo, por eso está primero, es la más larga de todas las cartas, de Pablo. Y Hebreo, larguísima también. Son cartas que tú tienes que leerlas varias veces de principio a fin, para que tú puedas ir haciendo un bosquejo de cuáles son los temas que se están abordando, cuáles son las preguntas que se están contestando. Y en este caso, Pablo viene hablando de que la justicia es por la fe, no es por obras de la ley. ¿Ok? Pablo viene explicando cómo los gentiles, habiendo conocido a Dios, no le dieron la gloria a Dios. ¿Y por qué Dios lo ejecuta juicio contra ellos? Pero entonces Pablo explica, mira, pero es que entonces Dios escoge a los judíos y los judíos no se están salvando porque no quieren aceptar el evangelio, porque están aferrados a la ley, porque nunca entendieron el propósito de la ley. Y Pablo viene explicando estos dos fenómenos hasta el capítulo 8, que llega como a un clímax, ¿verdad?, de todo lo que Dios tiene para los que responden su llamado. Pero entonces cambia la tónica, cambia el argumento, la línea que viene trayendo, porque cambia el argumento, porque va a pasar a explicar por qué los judíos no se están salvando. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, porque en el verso 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Él empieza a hablar de los judíos ahora. ¿Ves? Estoy hablando de gentiles, estoy hablando de los judíos. Y nosotros, en comparación con ellos, por toda la carta desde el capítulo 1. Pero ahora aquí él se detiene y va a hablar específicamente de mis parientes, ¿ok? Entonces, va a explicar por qué, si ellos tienen todo lo que dice el verso del 4 al 5, ¿por qué no se están salvando? Pues eso tiene que ser que la palabra ha fallado. Bueno, el tema no es por qué algunos gentiles que están escuchando el evangelio no se están salvando. Eso se discutió ya en el principio de la carta. No se salvan si no creen. Pablo va a utilizar lo que dejó establecido en el capítulo 3, de que a pesar de que no hay ninguno bueno ni que busque a Dios, y a pesar de que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, capítulo 3, versos del 10 y 23, Dios justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, verso 3, 30. Pablo discutió eso allá. ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Cómo es que si todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, si no hay ni uno bueno, nadie busca a Dios? ¿Ok? Pues, ¿cómo esa gente se salva? ¿Qué remedio hay? Son justificados por la fe, tanto los de la circuncisión como los de la incircuncisión.
Pablo dejó establecido que el que una condición de pecado universal no impide que la salvación alcance al que cree, de la misma manera va a explicar en el capítulo 9 cómo una condición de elección irrevocable no impide que se pierda el que no cree. Eso es lo que Pablo va a explicar en el capítulo 9. ¿Entiendes? O sea, allá todo el mundo ha pecado. Pablo presenta esa realidad. Todo el mundo pecó. Pero eso no impide, eso no es estorbo para que alcance la justicia si creen. Y entonces ahora, en contraste, recuerden que en uno de lo que llamamos hebraísmo, una de las características de la mentalidad hebrea, de la filosofía hebrea, es el contraste. El contraste se utiliza mucho como herramienta de enseñanza y se usan los extremos, las hipérboles. ¿Ok? Por eso tú vas a ver en los proverbios que hay, son dos pensamientos contrarios, juegan con algo positivo o algo negativo. Hablan del justo, hablan del impío. ¿Ok? Hablan del sabio, hablan del necio. Eso tú lo ves en todos los proverbios. ¿Por qué? Porque eso es un método de la enseñanza judía, los contrastes. Pues aquí Pablo entonces pone el contraste. O sea, ya tenemos una condición que no es estorbo, no impide que el que crea sea justificado. Y ahora va a explicar algo contrario para ilustrar, para explicar por qué los judíos no se están salvando. Cómo los judíos, teniendo una elección total, irrevocable, 11:29, cómo es que ellos, porque no les da la gana de creer, con tu elección perfecta que tienen, no son justificados. Esa es la tesis del capítulo 9. ¿Sí? Precisamente porque alguien cree que la salvación de algunos está predeterminada por la elección, es que alguien, al ver que esos elegidos no se están salvando, levanta la pregunta o llega a la conclusión de que la palabra está fallando. No está fallando porque la elección no salva. ¿Ok? El que hace la pregunta a Pablo o le plantea, pero si los judíos están salvando es que la palabra está fallando, es porque tienen una noción equivocada de la elección de los judíos. Y por eso llegan a esa conclusión. La palabra ha fallado. Y eso es lo que Pablo va a aclarar en el 9. Y este argumento Pablo lo dejó en el aire en el capítulo 3, versos del 1 al 3. Lo que pasa es que, como le digo, los contextos son bien largos en Romanos. En hebreo los contextos son bien largos. En la carta a Juan los contextos son bien largos. No es el versículo antes y el versículo después el contexto. No. A veces se corta, aguantan un argumento que vienen trayendo y siguen explicando las ramificaciones y 3, 4 capítulos después vuelven para atrás donde se quedaron. Pues mira, aquí está el caso. Este asunto de que la palabra de Dios ha fallado, ¿verdad? Que la contestación no en ninguna manera. ¿Okay? Por esto está en el capítulo 3, 1:3. Vamos a ver qué dice. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Ese es Romanos 3, del 1 al 3. Pablo está diciendo, mira, hay una ventaja con ser judío. Hay una ventaja. Y cuando empieza en el capítulo 9 va a hablar de esa ventaja, partiendo de esa ventaja, para montar su argumento. Aquí Pablo, capítulo 3, dejó establecido que ser judío tiene ventaja, tiene la palabra de Dios. Esa ventaja no impide que sean incrédulos, ni anula la fidelidad de Dios, que en este caso es la elección de los judíos. Dios prometió elegirlos, y eso está en pie, eso es inalterable. Tú vas a Jeremías capítulo 30, y allí te habla del amor eterno de Dios. De hecho, donde único la Biblia dice que Dios ha amado a alguien eternamente es a Israel. Y que nunca de Israel dejará de ser nación delante de Dios. Eso lo dice Jeremías 30. ¿Ok? Y tienen esa ventaja. Pero al tener esa ventaja, eso ni impide que sean incrédulos,
ni altera en ninguna manera la fidelidad de Dios. Pero también da por sentado que la ventaja no impide que sean incrédulos. ¿Ok? Pero por otro lado, deja claro que la ventaja no tiene que ver con la salvación. En el verso 28 dice del capítulo 3, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¡Pum! Ahí se fue el argumento. No importa cuánta ventaja, cuán elegidos sean los judíos, si están dependiendo de las obras de la ley para salvarse, se echaron, porque la salvación es por la fe, no es por las obras de la ley. Pero por si acaso algún judío, al ver que tiene ventaja y su incredulidad no anula la fidelidad de Dios, que es lo que él planteó en el capítulo 3, pero ante el hecho de que no todos los judíos se están salvando, llega a la conclusión de que la palabra ha fallado. Es que Pablo trae el tema otra vez en el capítulo 9, por si acaso algún judío siguió analizando, pero A es igual a B, B es igual a C, tan. Entonces, pero espérate, los judíos, entonces el evangelio no está alcanzando a los judíos. Pero pues eso es que la palabra falló. Pues, no, eso es lo que Pablo va a abordar en el capítulo 9. Pablo va a ampliar su explicación de la ventaja, el compromiso de Dios con esa ventaja, pero por qué esa ventaja no altera los términos de la salvación para los judíos, que son los mismos términos que para los gentiles. Pablo va a explicar que la palabra no ha fallado porque la palabra que le da la elección con sus promesas a la nación no garantiza la salvación en Cristo, aparte o de una manera distinta de la que le provee a los gentiles. La palabra no ha fallado por no salvarlo, porque la palabra nunca dijo que se salvarían por ser judíos. Veamos los textos 9 del 1 al 16. ¿Sí? No sé si entendieron eso. Vamos a repetirse. Por si acaso algún judío, al ver que tiene ventaja y su incredulidad no anula la fidelidad de Dios, pero ante el hecho de que no todos los judíos se están salvando, llega a la conclusión de que la palabra ha fallado. Por si acaso es que Pablo trae el tema otra vez en el capítulo 9. Y Pablo en el capítulo 9 va a ampliar su explicación de la ventaja. Porque allá en el 3, Pablo dejó, si los judíos tienen una ventaja. Tienen una ventaja. ¿Cuál es? En el capítulo 9 les cuento. Pero ¿qué dejó también establecido en el capítulo 3? Que se salvan por creer, punto. La justificación es por la fe. Justificado, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. La salvación es por Jesucristo, aplicando fe en lo que Cristo hizo. Y eso es para judíos y gentiles. Ahí los judíos no tienen ninguna ventaja. ¿Okay? Pero los judíos son escogidos, no somos el pueblo exclusivo de Dios. Entonces, ¿cómo es posible no es que Dios los dejó afuera, no es que la palabra falló, es que la palabra nunca dijo que ustedes se iban a salvar por ser judíos. Eso ustedes se lo inventaron. Pero no, y eso es lo que Pablo viene estableciendo desde el principio de la carta. Las obras de la ley no salvan. La ley no fue dada para salvar, la ley fue dada para el conocimiento del pecado. La ley fue dada para que entendamos la justicia de Dios. La ley fue dada para que supiéramos lo que es bueno y lo que es malo. That's it. Pero la ley no fue dada para salvación. O sea, ese embuste se lo inventaron los fariseos y lo siguen creyendo los legalistas del siglo XXI. Usted se salva por lo que hace. Y no. La salvación es por la fe. La fe es lo que activa todo el paquete de la salvación para judíos y gentiles. ¿Okay? Entonces Pablo va a ampliar esa explicación. ¿Okay? De la ventaja, el compromiso que Dios tiene con esa ventaja, porque sí, Pablo no va en ninguna manera a cambiar o alterar que siguen siendo el pueblo escogido de Dios. No, eso es para siempre. O sea, que ese es el compromiso de Dios con esa ventaja.
Pero Pablo va a explicar en el capítulo 9 por qué esa ventaja no altera los términos de la salvación para los judíos, que son los mismos términos que para los gentiles. O sea, crees, te salvas por la fe, te salvas por creer. ¿Ok? Si eres judío, tienes que creer en Jesucristo. Si eres gentil, tienes que creer en Jesucristo. Es así, no hay ninguna diferencia para ninguno. ¿Ok? Pablo va a explicar que la palabra no ha fallado, porque la palabra que le da la elección con su promesa a la nación no garantiza la salvación en Cristo, aparte o de una manera distinta de la que le provee a los gentiles. Se van a salvar en los mismos términos que salvan los gentiles. Punto. La palabra no ha fallado por no salvarlo, porque la palabra nunca dijo que se salvarían por ser judíos. ¿Okay? Entonces, el capítulo 9 empieza Pablo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Versos del 1 al 5. ¿De quién está hablando? De los parientes según la carne. O sea, el capítulo 9 no tiene que ver nada con los gentiles. Ya Pablo habló de los gentiles, de los judíos y de nosotros. Allá, en los primeros 8 capítulos. Aquí él va a hablar de los israelitas, los parientes según la carne, la raza judía. De eso de lo que él va a hablar aquí. Y todo lo que diga es de los judíos, no se aplica ni a gentiles, ni se aplica a la iglesia. Tengan eso claro. ¿Okay? ¿De quién está hablando? De los parientes según la carne. No está hablando de nosotros, la iglesia, como lo ha venido haciendo en toda la carta. Tampoco está hablando de los gentiles, ni de los que se salvan, ni de los que se pierden. Lo otro que hay que mencionar es que entre las ventajas no se menciona la salvación. Alguien refutará diciendo que la adopción es la salvación, en esa lista que él da ahí. ¿Cuál es la lista? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, culto y las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. Esa es la lista, esa es la ventaja. Ahora la está detallando, él la mencionó en el 3. Ahí tienen una ventaja, le ha sido dada la palabra de Dios. Aquí está desglosando todo lo que tienen los judíos, todo lo que la palabra le da de ventaja a los judíos. Pero ahí no habla de salvación. Pero alguien dice, no, pero es que la adopción es la salvación. No. Ya vimos en el 8:23, lo tienen ahí al lado, cambien la paginita y lo van a ver. En el 8:23, la adopción no es la salvación. Dos veces hablé de eso. ¿Okay? Creo que en la parte 12 y en la parte... cuando di el capítulo, creo que en la parte 14. Vean el 8:23, la adopción es algo futuro, es un evento en el futuro, no es la salvación. Es algo en el futuro de lo que nosotros vamos a participar. Es distinto a ser hijos. Somos hijos y por tener el espíritu de adopción, podemos decir Abba Padre. Pero eso no es la adopción, tenemos el espíritu de adopción. Pero el 8:23 dice que la estamos esperando a la adopción, que es la redención de nuestro cuerpo. O sea, cuando seamos glorificados y estos cuerpos sean transformados a la semejanza de Cristo, como dice en Primera de Juan, esa es la adopción. Eso es futuro. Y para los judíos lo tienen prometido, pero es futuro y es condicional como todo lo que está ahí. Luego viene el verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado. La palabra de Dios no ha fallado. Es que le están atribuyendo un significado distinto. ¿Ok? Y pasa Pablo a aclarar. Ahí en el mismo 6. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes
porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Eso es desde el 6b hasta el 12. Para empezar, la descendencia por la carne no tiene que ver nada con participar de la promesa. O sea, ya dimos que no tiene que ver con la salvación. No, pero es más complicado. No tiene que ver tan siquiera con que vas a participar de la promesa. Hay que ser descendiente del hijo prometido. Segundo, tienes que haber sido elegido para ser parte del propósito. Y esa elección no depende de ti ni de lo que hagas, depende de Dios. Aquí los de la predestinéutica ven elección para salvación, pero lo único que hay que ver en esta elección es la elección de Israel para cumplir la promesa hecha a Abraham: en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. La elección no es para salvarlos, sino para traer la bendición a todas las familias de la tierra a través de ellos. De ahí que Pablo dice en el 5, y de los cuales según la carne vino Cristo. Dios separó esa nación para traer la redención para toda la humanidad. No fue para salvarlos a ellos, no fue para redimirlos a ellos. Todas las familias de la tierra era el plan original de Dios. ¿Sí? Para que Dios elija a los judíos, para que sean el vehículo. Y le va a hacer unas concesiones como nación, como que van a heredar la tierra. No ahora, como dice Netanyahu. No. Porque ocupar y vivir en esa tierra prometida a Abraham tenía unas condiciones. Y según todos los pasajes de la restauración, cuando Dios los va a restaurar a sus hijos, cuando ellos se arrepientan. Y decir que el Israel que está ahora es el cumplimiento de todas esas promesas de que Dios los va a traer a su tierra y le iba a restaurar el reino, es incorrecto, porque no ha habido arrepentimiento en Israel. Pero se están convirtiendo los judíos, se están convirtiendo unos poquitos. Pero a mí de los judíos, es más, los judíos ortodoxos, los que creen en la Torah, son otro poquito. La mayoría de los judíos son ateos. ¿Ok? Y Tel Aviv, si no es la capital gay de toda Europa, es la capital gay del Mediterráneo. ¿Ok? Lámbete eso. Entonces, pero ese no es el tema. Lo importante es que la elección no fue para salvarlos. Fue para traer el vehículo de salvación. El mayor servirá al menor. Termina ese pasaje. No tiene que ver con salvación. La salvación no viene por ser judíos. Por lo tanto, la elección para ser judío no es elección para salvación. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Verso 13. Aquí tenemos que aclarar que tampoco habla de salvación. Este texto es de Malaquías, siglos después. Por lo tanto, no podemos asumir que porque Dios los eligió para que el mayor sirviera al menor desde el vientre, signifique que Dios amó a uno y aborreció al otro desde el vientre. Eso no es lo que dice el texto. Es después de siglos en donde Esaú hizo todo el daño posible a los israelitas, que Dios dice: lo aborrecí. Lo eligió para que sirviera a su hermano menor desde el vientre, y lo aborreció por todo el daño hecho después de nacer. No hay nada en el texto que indique que Dios lo aborreció desde la eternidad. No. Si tú crees en el decreto, lo puedes creer, lo puedes inferir, lo puedes concluir, si crees en el decreto, si crees en el destino. Pero yo, que no creo ni en el decreto ni en el destino, pues no hay nada que me obligue en el texto a pensar que Dios aborreció a Esaú desde la fundación del mundo o desde antes que nacieran. No.
El texto dice que los eligió en el vientre para que al menor sirviera al mayor. That's it. Y hay un principio de interpretación que dice no ir más allá de lo que está escrito. Y ese es el problema que tienen los de la predestinéutica. Que llegan a unas conclusiones filosóficas, ¿verdad? Por allá, fuera de la palabra, no se sustenta ninguna de esas conclusiones en la palabra. Las premisas no salen de la Biblia. Construyen todo un sistema teológico y entonces vienen a la Biblia a buscar los textos para probar lo que concluyeron fuera del texto. Y así no es que se interpreta la Escritura. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Verso del 14 al 16. O sea, que en los versos primeros está diciendo que no depende de que hayan hecho ni bien ni mal. ¿Entiendes? Porque no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Ese texto, del 14 y el 16 acá, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré el que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Básicamente estos son los tres pilares de donde descansa o los utilizan para probar la predestinación incondicional. Que Dios predestinó quién se salva y quién se pierde desde antes de la fundación del mundo. Porque como eso no depende de nadie, es de Dios, pues obviamente pues el que se salva es porque Dios lo escogió. O sea, y ahí viene toda la construcción. Pero no es lo que dice el texto. Pablo cuestiona. ¿Hay injusticia en este tipo de elección? No. Dios elige para un propósito como quiere. ¿Está hablando de elegir a alguien para salvarlo o condenarlo? No. ¿Está hablando de que tener misericordia y compadecerse es sinónimo de salvar o condenar? No. En el 11:32 leemos, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Misericordia no significa salvación, pues no todos se salvan. Si misericordia significara salvación, el 11:32 significa que todos se van a salvar porque Dios tuvo misericordia de todos ellos. ¿Se fijan? Misericordia no es salvación. Cuando ese texto aparece en Éxodo 33:19, es cuando Moisés pide a Dios ver su gloria. Y Dios le dice que hará pasar todo su bien delante de Moisés y le dice esas palabras. Y ahí tampoco tiene que ver con la salvación. Ya en el capítulo anterior Dios le había dicho que al que pecare, a ese raería del libro de la vida, en Éxodo 32. Si misericordia tuviera que ver con salvación, está sujeto al contexto de esa ocasión, cuando Dios dijo que iba a destruir a todo el pueblo, y Moisés intercedió y Dios no destruyó a todo el pueblo. Misericordia es cuando Dios no da el castigo que se merece y da el perdón que no se merece. Eso es misericordia. Y eso no es lo mismo que salvación. Depende del contexto. En el 11:32, misericordia no es salvación, pues ningún desobediente se salva. En especial los que desobedecen al Evangelio, como denuncia en el 10:16, donde dice, mas no todos obedecieron. ¿Se fijan? Aparentemente ese pasaje tiene que ver con salvación. No, ni en Éxodo ni aquí tiene que ver con salvación. Luego pasa al 17, que fue lo que vimos en la sección anterior. Así que, resumiendo, Pablo está explicando por qué no se puede decir que la palabra ha fallado, a pesar de que la elección de Israel es exclusiva, firme e irrevocable. Fallaron los judíos al número 1. Creerse que por ser descendientes de Abraham ya eran salvos, versos 6 y 7. Número 2. Fallaron los judíos al creerse que todos se salvan, versos del 25 al 29. Número 3. Fallaron los judíos al creerse que por buscar la justicia por las obras de la ley
y no por fe la alcanzarían. Versos 30 y 32. 4. Fallaron los judíos al tener celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Capítulo 10, verso 2. Número 5. Fallaron los judíos al creerse que ignorar la justicia de Dios y establecer la suya propia los iba a salvar. Capítulo 10, verso 3. Fallaron los judíos al no invocar el nombre del Señor. Capítulo 10, verso del 12 al 13. Fallaron los judíos al no obedecer el Evangelio. Capítulo 10, verso 16. 8. Fallaron los judíos por su incredulidad. Capítulo 11, 20. Ya que la palabra no ha fallado, fallaron los judíos. Ese es el tema del capítulo 9. No está hablando de cómo la iglesia se salva. Eso se habló en el resto de la carta ya. Y se va a hablar del 10 en adelante de nuevo, confirmando todo lo que vino explicando desde el capítulo 1. No está hablando de por qué se van a perder los gentiles que se pierden. Lo que está hablando de la elección de los judíos no incluye o se extiende ni a los que están en la iglesia ni a los gentiles. Y vemos que por más soberana y absoluta sea la descripción que se hace de la elección y propósito de Dios sobre Israel, lo que está demostrando es que de nada vale lo firme de la elección para salvarse. O creen en la salvación por la fe como todos los demás, o se pierden. En los capítulos 10 y 11 vemos que por más que Dios los está endureciendo y Dios está utilizando ese endurecimiento, está en manos. Ay, me perdí. Vemos que por más soberana y absoluta que sea la descripción que se hace de la elección y propósito de Dios sobre Israel, lo que está demostrando es que de nada vale lo firme de la elección para salvarse. O creen en la salvación por la fe como todos los demás, o se pierden. En los capítulos 10 y 11 vemos que por más que Dios los está endureciendo y Dios está utilizando ese endurecimiento, está en manos de ellos terminar esa condición y participar de la salvación con tan solo creer. Y ese endurecimiento en toda la Biblia Dios lo aplica a los judíos, nunca a los gentiles. ¿Ok? Eso es lo que hay. Romanos 9 no tiene que ver con la salvación de los gentiles. No. Romanos 9, la explicación que Pablo va a dar de por qué ellos no se están salvando y por qué la palabra de Dios, que provee toda la promesa y toda la elección, no ha fallado. Fallaron los judíos. Simplemente por no creer. ¿Okay? Tengo por aquí un comentario. La Biblia dice que Esaú y sus mujeres trajeron gran amargura a sus padres. Sí, el tipo empezó a dar candela. O sea, era un profano, lo dice en hebreo. Un profano. ¿Okay? El punto es que Dios no lo aborrece desde el vientre. Lo vemos en Romanos y pensamos que lo aborreció desde la eternidad, es lo que los calvinistas quieren que veamos, pero no. Él los eligió desde el vientre para que el mayor sirviera al menor. That's it. Lo aborrece después por su corazón, porque dieron candela toda la vida a los edomitas. O sea, Esaú son los edomitas. Herodes era idumeo. Para que tengan idea de la candela que dieron, que muchos rindieron los edomitas. Y hay muchos estudiosos sostienen que los palestinos son descendientes de los edomitas. Pero eso hay que cogerlo con pinza. ¿Sí? Entonces, aquí terminamos por hoy nuestro texto utilizado por los de la predestinación para probar la predestinación incondicional. Romanos 9 no tiene que ver con la salvación. ¿Okay? El 10 y el 11 va a hablar y explicar y repetir y confirmar cómo ocurre la salvación, tanto para judíos como para gentiles. ¿Okay?
Así que, bueno, gracias por permitirme enseñar desde la comodidad de mi casa hasta la comodidad de sus hogares. Gracias a los hermanos que siempre envían su aportación, su ofrenda. Recuerden que pueden enviar a HC03 Box 8156. Canóvanas, Puerto Rico 0079 o envíalo a PayPal, Pedro Raya Hipólito con H, @hotmail.com. Esa es mi cuenta de PayPal. O puede ir a la página cuando abres estudio, ahí aparece el botoncito de donar y dona directo a la página en PayPal.